Estimado auditorio, estamos de regreso en la sala de las entrevistas, en el análisis político, en la opinión de los que saben. El día de hoy, un tema importante para la ciudadanía, el bienestar social. Y el día de hoy nos acompaña para ello la licenciada Lorena Oropeza. Bienvenida, licenciada. Pepe, qué gusto estar aquí en Reflector Matutino. Buenos días a tus televidentes. Buenos días a la gente que nos ve en sus hogares. Gracias por escucharnos y vernos. Siempre es un gusto que nos acompañes. Lo vuelvo a repetir, yo creo que siempre que vienes te lo digo, Lorena, es un gusto porque se tocan temas sociales importantes que la ciudadanía podemos aprovechar, podemos captar y podemos reflexionar. El día de hoy, ¿qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de bienestar, seguridad social universal. Estos temas son de las cosas más sentidas por la gente, porque cuando hay un enfermo en casa, Pepe, es algo que nos duele a todos. Sí. Cambia la vida de cualquier familia cuando hay un enfermo en casa, y lo triste es cuando no tiene acceso a la seguridad social. Efectivamente. Porque hay las medicinas carísimas, la gente que no le alcanzan los sueldos. Hablábamos en las veces anteriores, en las ocasiones anteriores, de que los sueldos están bajísimos, que estamos pugnando porque se incremente el salario mínimo, porque es inalcanzable para una situación de estas. Y sobre todo cuando hay una enfermedad, las medicinas son inalcanzables para una gente que tiene un salario mínimo, y eso es de lo que yo quisiera hablar el día de hoy. Es como si la gente que no tiene los recursos no tuviera derecho a enfermarse, o si se enfermaran fuera un pecado, porque no tienen el cómo tratar esa enfermedad. Y hablamos desde enfermedades simples como una gripa o una enfermedad como un cáncer. Mira, yo hablaría y me iría un poco más allá, Pepe. Es faltarle el respeto a la dignidad de la persona. Derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, pero también en los tratados internacionales, en donde dicen que tenemos derecho al acceso a la salud. Sí. Y ese es fundamental para el desarrollo de la gente. Es un derecho humano y que no se respeta. Yo debo decirte que durante 12 años de los gobiernos panistas se avanzó muchísimo en este tema. Recordarás, y me parece que es uno de los logros fundamentales del gobierno federal durante el 2006-2012, que se implementó un programa, el Seguro Popular. El Seguro Popular, que dio una cobertura universal a la salud, que se le metió muchísimo recurso, que la gente pudo acceder de manera libre a y sigue el Seguro Popular, porque fue un éxito. Popular? En el 2006. En el 2006 inicia, inmediatamente que entra Felipe Calderón, se implementa este programa, y en algunos estados y en algunos municipios se levantó bandera blanca, es decir, cobertura verdaderamente universal. Y bueno, es uno de los grandes logros que ha habido de políticas públicas. Yo creo que es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos todos los mexicanos, porque no en todos los países se tiene el acceso a la salud como se tiene en México. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer porque hay gente que no accede ni al Seguro Popular. Y últimamente lo que estamos viendo es que aún en el Seguro Popular no hay medicinas, sí, y no hay médicos que atiendan. Platicaba con los médicos en el Hospital de la Mujer. Sí hay recursos para el Seguro Popular, pero no hay médicos porque no hay sueldos para pagarle a los médicos que se hagan cargo de los turnos, y realmente eso es muy lamentable. Yo creo que son situaciones que se tienen que cambiar y tenemos que pugnar porque se hagan efectivas esas políticas públicas que funcionan. No todos los gobiernos son en su totalidad buenos, ni todos los gobiernos son en su totalidad malos. Pero cuando hay una política pública que ha sido exitosa, por ejemplo, las de Cedesol, el combate a la pobreza, Pepe, que ha venido tratándose a través de varios sexenios, y que se implementó con el programa, se incrementó con el programa Oportunidades, bueno, se disminuyó fuertemente la pobreza.
Son programas muy ambiciosos, pero que si no se empieza por eso, tal vez no esté causando un efecto en la ciudadanía. Pero ¿qué hace falta, Lorena? Porque vemos el apoyo en el momento, o vemos que existen los diferentes programas, pero que la gente, los ciudadanos, no los conocen, no los conocemos en su totalidad. O es más, ni siquiera sabemos que está la Secretaría de Desarrollo Social, no sabemos que hay en los ayuntamientos un departamento, una secretaría enfocada principalmente al desarrollo social, a no la vulnerabilidad de la ciudadanía. Vemos en los hospitales falta de médico, falta de instrumental, falta de personal, falta de medicamentos, pero cuando vas y pides, eres una voz en el desierto, porque eres uno solamente. Así es, efectivamente. Mira, actualmente vivimos un mal generacional que nos ha pegado a todos, y es el mal de la indiferencia. El mal de la indiferencia tanto por nuestros semejantes como de las autoridades por sus gobernados. Este mal de la indiferencia ha venido a pegar tan duro que no le importa al vecino si su vecino tiene que comer. No le importa al gobernante si los ciudadanos tienen que comer, si tienen que vestir, o si están enfermos, o si tienen acceso a la salud. Este mal de la indiferencia es algo que tenemos que erradicar de manera tajante, de raíz y de manera inmediata. Porque hay indiferencia y no solidaridad. Hay indiferencia. Y nosotros pugnamos porque haya solidaridad, subsidiariedad para poder alcanzar el bien común. Si no hay el respeto a la dignidad de la persona, no podemos acceder a los otros elementos que vienen a conformar el entorno social que nos permita que una persona se desarrolle de manera integral. Y por eso decimos que ahí estamos luchando por el bien común. Respeto a la dignidad de la persona, solidaridad y subsidiariedad. 3 elementos que nos van a permitir que la realidad cambie y que acabemos con la mezquindad de los gobiernos de utilizar los programas sociales con fines electorales. Eso es muy importante. Eso es fundamental, importantísimo. Claro. Pero si no erradicamos el mal de la indiferencia, no lo podremos hacer, porque el mal de la indiferencia te genera otros males y otros antivalores que no nos permiten verdaderamente aterrizar en el bien común. La mezquindad con que se manejan los programas sociales, este programa de, ¿cómo se llama?, de combate a la pobreza sin hambre, verdaderamente es ridículo la manera en cómo se está utilizando, es vergonzoso, diría yo. ¿Se utiliza con fines perversos algunos programas? Totalmente perversos, mezquinos, fuera de lugar, inhumanos, porque utilizan a la gente para fines electorales, para tener coactivo un voto, para manipular la opinión de la gente, y si no acceden a los caprichos de los funcionarios públicos, les quitan los programas, Pepe, con la mano en la cintura, sin importarles verdaderamente que esa familia, ese niño no tenga que comer, sin importarles que ese niño ande descalzo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pugnar los ciudadanos en general para llegar a un asunto de esta naturaleza. No podemos ser indiferentes ante el dolor, no podemos ser indiferentes ante el hambre, no podemos ser indiferentes ante la enfermedad. Es momento de cambiar y volvemos a lo mismo. Es cosa de todos, Pepe, porque tenemos que empezar por nuestra propia familia. Pepe, ¿cuántos ancianitos abandonados no hay en sus casas? Y a veces no solamente porque no quieren atenderlos, sino porque los familiares tienen que salir a trabajar porque si no, no hay sustento. Personas con discapacidad, niños, jóvenes, sin escuelas. Es una plática hasta sentida, pero Lorena, es la realidad. Tú y yo lo sabemos, la ciudadanía, quien nos está viendo en casa lo sabe, cuando hay este tipo de carencias. El bolsillo no está muy bien.
no tienes acceso a medicamentos, no tienes acceso a seguridad social, estás rentando una casa donde no sabes si el día de mañana vas a estar ahí, pero vas a un ayuntamiento donde no te hacen caso, no sabes que existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no sabes que existe la Secretaría de Desarrollo. Tal vez hay las herramientas, pero por ese mismo egoísmo, quienes pueden aprovechar lo hacen, pero lo hacen con un fin, y con un fin perverso. Ahora la pregunta viene, ¿cómo poder hacer que la solidaridad sea la que esté por arriba de esa indiferencia que tenemos, de esa forma de vida que hemos practicado mucho tiempo y que la vivimos y que somos cómplices todos? Porque todos la hemos estado viviendo de alguna manera y hemos estado ahí. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo decirle a la gente, vengan, yo les puedo ayudar y nos vamos a ayudar todos? Y ustedes también tienen cosas buenas que aportar. Mira, tiene que ser una transición, definitivamente tiene que ser una transición. Tenemos que regresar a los valores, Pepe. Yo vuelvo a tocar este tema porque es fundamental. Los valores que se vivan en la familia va a ser que estos sean los que permeen en la sociedad. Y si tenemos una sociedad con valores, tendremos gobernantes con valores. Ahí es donde nosotros tenemos que retornar el camino para decir, no podemos seguir en la indiferencia, no podemos seguir en el abuso, no podemos seguir en la mezquindad de utilizar a nuestros semejantes. Desde la familia se empieza, en el seno de la familia, para que tengamos una sociedad sana y posteriormente gobernantes con valores. Si nosotros logramos esta transformación de manera paulatina, podremos tener una sociedad en desarrollo, con bienestar, donde la gente viva dignamente, donde la gente eleve su calidad de vida. En este momento sería un camino muy largo a seguir para que podamos nosotros llegar a esos estándares o a esos niveles de bienestar como está la situación actualmente. Pero lo que sí podemos hacer es elegir muy bien a nuestros gobernantes. Todavía hay gente con valores, hay gente que se interesa verdaderamente por los demás, hay gente que da amor incondicional y este amor incondicional se refleja en políticas públicas, Pepe. Claro. No es solamente una falacia o un romanticismo el estar diciendo estas palabras. Se debe de entender desde la profundidad de lo que esto significa y que verdaderamente los gobernantes vean por el bien de la gente. Y tenemos oportunidades para poder decidir y podemos decidir o seguir igual o tener que cambiar, porque ya es una necesidad, no es una opción, es una necesidad que tenemos imperante de transformar nuestra sociedad y transformar nuestro entorno. Y se empieza por los gobiernos porque de ahí parten las políticas públicas. Si nosotros estamos atentos a lo que los gobernantes hacen, a lo que los diputados hacen, las leyes que están emitiendo, las legislaciones que están realizando, nosotros decidiremos verdaderamente si les otorgamos la confianza. Y es ahorita en donde nosotros tenemos una oportunidad de oro, porque se acerca ya la elección constitucional y entonces nosotros decidiremos quién va a ir al Congreso de la Unión a promulgar leyes, a realizar leyes, a emitir leyes que nos permitan vivir mejor. Ahí es donde nosotros decidimos y a partir de ahí las políticas públicas para empezar a permear con todo esto de los valores en la casa, porque tiene que haber una transformación en los programas educativos. Cuando la Segunda Guerra Mundial, recuerdo, en Japón, se hizo una transformación del sistema educativo para poder resurgir de las ruinas en las que estaba Japón. Y ahora es una de las potencias mundiales y donde existen unos valores muy arraigados de la familia en Japón,
O sea, es como ha podido transformarse la sociedad, pero desde programas educativos que nos permitan que nuestros niños asimilen los valores, que los vivan, la educación cívica que hablábamos anteriormente, que ahora ya no se da. Bueno, todos los temas se engloban y vienen a caer donde mismo. Necesitamos regresar a los valores y necesitamos regresar a los principios, y nuestro actuar debe estar regido por valores y principios. Claro. Y no es hablar de manera mocha ni de manera, no sé, como luego lo califican a uno, es que eres de derecha o eres de izquierda, esa geometría política que yo nunca lo he logrado entender, porque las banderas sentidas de la gente no son de izquierda ni son de derecha. Las necesidades de la gente no son de izquierda. Las necesidades de la gente no son de derecha. Es ahí donde tenemos que actuar y decir, independientemente de la realidad que estemos viviendo, podemos hacer mucho. Sí podemos transformar nuestro entorno, podemos transformar nuestra realidad y podemos cada uno aportar lo mucho que tenemos. El ser es más que el parecer. Efectivamente. Sería un error si no te preguntara tu opinión sobre la situación que se está viviendo en este momento en el Licea, este instituto donde hay un paro de labores desde hace días, donde se han apoderado de las puertas para pedir seguridad social. Esto es lo que se está pidiendo por parte de los trabajadores, una seguridad social que les conlleva a tener un acceso a la salud, al medicamento, a que ellos puedan tener también para sus familias seguridad en cuanto a llevarla al médico, pero que también puedan estar cotizando para una vivienda, todo lo que encierra la seguridad social. Es una violación flagrante a los derechos humanos lo que está sucediendo. Sin acceso a la salud, sin derecho a la vivienda, sin derecho a la educación. Pepe, cuando no se dan las prestaciones que por ley le corresponden a la gente, se están pisoteando su dignidad, se están pisoteando los derechos humanos, y ahí es donde tenemos que poner el dedo y unirnos todos. No puede ser que un gobierno año tras año les esté pisoteando los derechos a la gente. Y no solamente ese es el caso de Licea. Tenemos muchísimos casos en todas las dependencias estatales y federales que la gente no tiene acceso a la salud, porque con la reforma laboral se dio la oportunidad de hacer contratos temporales para la gente, pero no les da el acceso a los derechos básicos consagrados en nuestra Constitución. Como seres humanos tenemos derecho a acceder a la salud, a acceder al bienestar, a la educación, a la vivienda, y no se está haciendo, no se está respetando eso, no se respeta la dignidad de la persona. No podemos seguir permitiendo que esto suceda y tenemos que solidarizarnos con la gente que ha sido capaz y que ha tenido el valor de levantar la voz y decir, basta de atropellos, basta de pisotear mi dignidad, y tan solo quiero que me veas como un ser humano con necesidades, y a contrario yo te doy todo mi trabajo, pero respétame. Es lo mínimo que podemos solicitar cuando accedemos a una plaza laboral, que me den las prestaciones que por ley tengo. Es el derecho, ¿no? Es un derecho, y los derechos no se negocian, los derechos se exigen, porque están consagrados en los tratados internacionales, en la Constitución, y sobre todo están en la dignidad de la persona humana. Pepe, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y yo invito a la gente que nos está viendo, hay muchísimos casos de estos, y usted lo sabe que nos está viendo, en todas las dependencias y a nivel estatal hay gente que ha trabajado por contrato durante años, y para que no genere derechos, los corren, tan sencillo como eso, y les dan una liquidación mínima
que no les alcanza para nada, los dejan sin trabajo después de que les violaron por años sus derechos laborales, después de que los explotaron en los trabajos, porque esa gente que está por contrato es a la que más le exigen, los que tienen las jornadas de trabajo más largas, Sí, claro. porque tienen miedo a perder su trabajo y tienen que cumplir. Por la necesidad. Por la necesidad. Por el llevar el pan a la mesa. Pero unámonos, organicémonos. Este es un llamado urgente a la sociedad, es cosa de todos. Es por eso la necesidad de la seguridad social. Es por eso la necesidad de la seguridad social, porque implica muchísimas cosas, Pepe, no solamente el acceso a la salud, es el acceso a la alimentación, como decíamos, el acceso a la vivienda, el acceso al vestido. Es imperante que un ser humano, un trabajador, tenga todas estas prestaciones para que pueda tener bienestar en su vida. Bien, pues esperemos los trabajadores de Licea y toda la ciudadanía haya escuchado. Yo creo que una frase con la que me quedo, Lorena, la seguridad social o los derechos no se negocian. Los derechos no se negocian. Se exigen. Se exigen. Muchísimas gracias, Lorena Oropesa. Bienvenida y es un gusto como siempre tenerte y ya te estaremos viendo el próximo jueves. Así es, Pepe, te agradezco mucho y agradezco a tu auditorio que nos haga el favor de atender lo que estamos platicando y bueno, que no quede en saco roto esta invitación, organicémonos, denunciemos, vayamos a exigir lo que por derecho nos corresponde. Así es. Lorena Oropesa, secretario general del Partido Acción Nacional, aquí en Reflector en la sala de las entrevistas. Momento de una pausa y regresamos.